El trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro. ¿Quién no ha escuchado esta frase, esta cita alguna vez? Lo que no nos hemos parado a pensar demasiado es lo que significa o cuál es el trasfondo, qué tiene de verdad esta cita y qué es lo que hace que algunas personas sean tan amas y señoras en lo que realmente aman. Porque todos decimos, bueno, si trabajamos duro, eso se lleva muchísimo en estos ámbitos de desarrollo personal, lo de decir, no, hay que trabajar duro, nadie va a trabajar más duro que yo. Después ves esa persona que parece tener una especie de talento innato en el que empieza a aprender o a desarrollar un arte y se le da bien de buenas a primeras. Entonces, todos casi hemos aceptado que hay un talento innato en ciertas disciplinas que se puede asociar a algunas personas que les viene de forma natural. Pero realmente la ciencia ha podido responder a estas preguntas más recientemente y hay que matizarlo y contextualizarlo muy bien. Y me da igual si estamos hablando de un escalador, un pianista, un trader, yo qué sé, un gimnasta, un guitarrista, un escritor, lo que sea. Siempre pensamos que sí. Se lo han currado y lo habrán hecho, lógicamente. Pero que hay ese gen o que hay ese don o que hay ese talento que detrás, ¿no? Que es lo que les ha hecho despuntar y casi que lo utilizamos para nosotros mismos como excusa cuando no se nos da tan bien o se nos da mal en comparación, que siempre es la comparación con las otras personas. Nunca nos comparamos con cómo de bien o mal lo hacíamos al primer día. Porque si lo hiciéramos exclusivamente veríamos que a pesar de no hacerle mejor que otras personas en la misma cantidad de tiempo, lo hacemos mejor que nosotros en el primer día, ¿no? Pues es por esto que me ha gustado el libro Peak de Pico, ¿no? Aunque en español lo han traducido a número 1. Sí, tiene bastante sentido. Os dejo, como siempre, en las notas del episodio los libros tanto en inglés como en español. Y el autor Anders Ericsson revelaba con estudios y datos, además, si realmente hay un supuesto gen o talento detrás de esta gente que los lleve a tener esos picos en sus disciplinas en cuanto a rendimiento. Así que para intentar arrojar algo de luz a la divergencia que hay entre este talento y habilidad, nos escribió este libro, que yo creo que se podría haber resumido bastante más rápido, como sucede con muchos de estos libros de desarrollo personal. Por esto me gusta hacer podcast en vez de libros al fin y al cabo. Y como te puedes imaginar, querido ninja de la vida, sus resultados extraordinarios de estas personas que llegan a estos picos y son personas a las que admiramos, que viven una disciplina con tanta pasión y que llegan a unos puntos absolutamente increíbles para los humanos, pues poco tiene que ver un talento innato que los separe de la media. Y el autor, el bueno de Ericsson, lo demuestra con algunos datos y estudios, ¿no? Nos damos cuenta que quizás estos atletas, artistas o empresarios sí tienen una especie de don, pero no es el talento del que la mayoría cree, ese talento innato al que hacemos referencia. En el caso de esas personas que tienen por ejemplo, ¿vale? Ese tono, ese oído perfecto, que en inglés se llama perfect pitch, que son las personas que saben cuál nota es cada sonido sin ninguna referencia musical. Si yo digo, te pueden decir, esto es un fa sostenido. Yo qué sé, me lo invento. Se nota que no tengo el perfect pitch, ¿vale? Pues también se pensaba que era un talento innato, que estas personas simplemente nacían con esto y ya está. Se nacía con el perfect pitch, con el oído perfecto y podían asociar esas notas. Hasta que más tarde, décadas más tarde, algunos estudios confirmaron cómo se podía entrenar. Y entonces se argumenta que el verdadero don es en realidad la habilidad de desarrollar el don. Este es el talento de desarrollar el talento. El arte, ¿no? ¿Qué crees que alguien tiene? Es el propio talento, o no el arte en sí mismo. No es que tengas talento para la lucha, sino que tu talento ha sido ser capaz de superar ciertas mesetas que otras personas dejarían y pondrían como excusa al talento que no tienen. Desde los 90 los científicos se han ido dando cuenta que el cerebro, incluso los cerebros adultos, que también usamos como excusa de no, claro, como ya no soy niño, ya no tengo esa plasticidad de antes, ¿no? Pues desde los 90 ya se lleva confirmando que nuestros cerebros adultos son mucho más flexibles de lo que creíamos inicialmente, que todos tenemos el talento de la adaptabilidad como humanos que somos, aprender lo que sea. No es una manera de conseguir el potencial de cada uno, sino más bien de una manera de desarrollar este don, de crear nuestro propio potencial, podríamos decir. O bueno,
En nuestro caso, como somos lógicamente unos ninjas de la vida, más que un potencial es una multipotencialidad, ¿vale? La pregunta es entonces, ¿cómo potenciamos el talento de la habilidad? ¿Cómo potenciamos nuestras habilidades? Porque como humanos que somos, tenemos todos el talento de ser flexibles y adaptables y de aprender a aprender, como comentaba yo en el episodio 454 en cuanto a esta curiosidad intelectual. Esto es lo que intentamos responder en el episodio de hoy, aquí en el episodio multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con 1000 apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación, haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Lo que parece un talento por el resto de los mortales, esas habilidades que parecen mágicas, ¿no? Que vienen directamente de Narnia, que dices, ¿cómo ha hecho esto? Se convierten en totalmente creíbles cuando cambiamos el enfoque de la lupa. En vez de mirarlo en vista de hormiga, mirar el detalle del talento o la habilidad que creemos absolutamente increíble, cuando hacemos este famoso zoom out. Se cuenta, por ejemplo, la historia del compositor y violinista italiano Paganini, que murió sobre el año 1840, y es una de las historias más increíbles que se cuentan sobre un talento, supuesto talento, entre comillas, que tenía. Y es que se ve que tocaba melodías increíbles incluso hasta cuando 3 de sus 4 cuerdas del violín se habían roto de forma improvista. Y dirás, ¡buah! Pues menudo talento innato, ¿no? No cualquier músico, ni siquiera músicos profesionales, podrían hacer algo así. Yo estoy de acuerdo. De hecho, ni él mismo podía hacer algo así. Y es que décadas más tarde se reveló que el muy zorrudo componía piezas secretas con el violín con una sola cuerda, practicaba con una sola cuerda y después en el escenario rompía las cuerdas a propósito, solo para dar un poquito de show. Un show de alto nivel a los que iban a sus conciertos, para decir, ya que habéis pagado vais a salir de aquí impresionados del copón, no solo por la música, sino por el propio show. También podemos pensar, ya que estamos hablando de música, de Mozart, no sé cómo se pronuncia, Mozart. En español a lo mejor la mayoría dirá Mozart, da igual, ¿no? Pensamos en él como un músico increíble. Y lo fue, lógicamente, pero se omite por completo que tuvo una influencia enorme de su padre, un músico súper ambicioso. O si pensamos en emprendedores como Jeff Bezos, ¿no? Que empezó en Amazon, en el garaje de la casa de sus padres. Claro, pero esa casa y ese garaje formaba parte de una casa de 6 millones de dólares de la época, de hace unas décadas. 6 millones de dólares era muchísimo. O sea, ahora también, pero él era muchísimo más por lo que podías comprar, por tu poder de compra. Porque su padre, el padre de Jeff Bezos, ya era un emprendedor multimillonario que además invirtió contundamente una buena cantidad en el proyecto de su hijo para que le saliera bien. Lógicamente, como padres, nosotros también lo haríamos. Pero se omite esta parte. Jeff Bezos, el emprendedor, la foto esa de Amazon.com escrito en spray, ¿no? Detrás, en una oficina con ordenador y unos cuantos libros por ahí. Pero se omite, ¿no? Que tenía ese soporte, ese cojín tan tranquilo. Yo mismo pude empezar mi negocio en 2014-2015 también por un soporte en el que sabía que si me iba mal, en el peor de los casos, podría volver a casa de mis padres y comer y buscar otro trabajo. Tenía esa tranquilidad mental a pesar de que
tenía que salir bien mi proyecto sí o sí, pero en el fondo, el trasfondo es que, oye, no me puede ir tan mal en el fondo. Tienes esa capacidad donde caerte, donde estar un poquito más tranquilo. E, irónicamente, esto es lo que te hace que te vaya mejor y te quieras empujar más a hacerlo, ¿no? Lo que Pick, este libro, número 1, nos viene a decir es que, en el fondo, el talento innato no existe. O más bien dicho, no crea una diferencia sustancial. Al menos cerebralmente hablando. Y dirás, ya, Pau, pero yo conozco personas que solo con hacer una clase de baile, o solo con hacer una clase de no sé qué, o con una clase de trading, o practicando eso mucho menos que yo, ya se les da bien. Sí, pero no estamos hablando de talento. Estamos hablando de sistemas. Ahora veremos de qué estamos hablando. Porque el match no es del arte en sí, sino del tipo de talento que has utilizado en relación a ti. Ahora lo iremos entrando, porque por eso he dicho que no existe este talento cerebralmente hablando. Quizás te motivas más si de buenas a primeras ya se te da bien, y esto lógicamente es lo que te hará practicar más o practicar de forma diferente cuando llegas a una meseta que no puedes superar. Esto es lo que te lleva a afilar una habilidad hasta el punto que todo Dios te dice, tienes un talento innato, pero en el fondo los sabios desarrollan sus habilidades debido a un interés obsesivo por las cosas, no a un gen innato. La razón por la que la mayoría de las personas no cantan es porque no cantan. O sea, es simplemente porque nunca han practicado de una forma que les lleve a desarrollar la habilidad de cantar. Hay personas que ya harán match con esta habilidad desde que nacen, pero no es que tengan el talento, sino que cuando prueban de cantar ya están afinados. No quiere decir que no puedas afinar, siendo una de las habilidades que más se cree el hecho de cantar, de que está 100% relacionado con la genética o con un talento innato, ¿no? También pensamos que, yo qué sé, el tener un coeficiente intelectual alto te ayuda a aprender rápido al principio, y es verdad, pero no es ningún seguro de que terminarás petándolo en la vida o en negocios o en absoluto. ¿Por qué? Pues porque el coeficiente intelectual solo mide el potencial de éxito académico, no de éxito en la vida. Y ya lo he contado yo en este podcast. Siempre he sido un estudiante de 5 pelado. Algunos temas que me apasionaban muchísimo, me acuerdo de un examen de sociales a segundo de la ESO, que fui el único de la clase que sacó un 10. Yo siempre había sido de estudiante de 5 pelado. Y eran 5 preguntas que cada una de las preguntas era de desarrollar todo el tema. Encima no eran tipo test, sino que eran de escribir 2 páginas por pregunta. 1 hora entera respondiendo 5 preguntas que eran un pedazo tocho. Pero ese tema de sociales, ni me acuerdo ya de qué era. Lo que sí me acuerdo es que me apasionó a saco. Y no me lo creía yo mismo, un puto 10. Pero como sabía que me había ido bien el examen, pero no lo terminaba de entender, ¿no? Ese coeficiente intelectual solo mide el éxito académico específicamente, en el que se involucran un montón de cosas aleatorias que ha decidido el Estado que tienes que estudiar. Y lo mismo ocurre con las habilidades visoespaciales, esa capacidad de poder manipular, representar o analizar con la mente los objetos. Es decir, te imaginas algo y espacialmente sabes ponerlo en tu mente, ¿no? Por eso en algunos test de inteligencia, de coeficiente intelectual de IQ, hay preguntas en las que te enseñan, por ejemplo, un cubo en el test de inteligencia, un cubo que está como abierto, ¿no? Como diseccionado. Y hay como distintos números y letras en cada una de las partes. Entonces tú, visoespacialmente, tienes que deducir cómo quedará el cubo, cada cara, ¿vale? Cuando el cubo esté puesto en cubo, esté doblado bien, y entonces decir, pues el número 4 habrá quedado aquí, el número 5 habrá quedado aquí. Eso es la visoespacialidad. No poder hacerlo, ¿definirá que no puedas petarlo en la vida? Pues el punto del libro es que nadie nunca en la historia ha podido descubrir cómo identificar personas con un llamado talento innato. Un experimento que el bueno de Erickson hizo con un estudiante universitario del montón refleja esta idea muy bien. Sobre todo, más adelante del episodio, lo compararemos con la segunda parte del experimento. El caso es que en esta primera parte el experimento le hizo memorizar montones y montones de secuencias de números a un estudiante hasta darse cuenta que cada vez que este chico, el llamado Steve, llegaba a un techo, ¿no? Una meseta de memoria, y dice, hostia, ya no puedo acordarme más que esto, del que se pensaba que no podía sobrepasar, siempre el tío encontraba una manera de sobrepasarlo. Se ve que cada vez que llegaba a esta meseta, el estudiante
por él mismo desarrollaba otra manera de acordarse, otra metodología de sistema para decir, vale, pues voy a probar esta manera a ver si así paso esta meseta que parece que este techo parece una resistencia de inversión, ¿no? Y no le dejaba. Pues cambio de sistema y esto le permitía subir más. Y claro, si nos lo paramos a pensar, es muy raro encontrar algo de evidencia en cualquier campo que nos pudiera indicar que una persona ha llegado a un techo, una meseta potencial intelectual, que no puedes sobrepasar de esto, no puedes aprender más de esto. No hay evidencia de esto. Me refiero a que normalmente las personas lo que hacemos no es que llegamos a un techo confirmado, sino que hay un punto en el que el sistema, la metodología actual, no nos ayuda a aprender más, o al menos a la misma velocidad que estamos aprendiendo, y te frustras, ¿no? Y lo que pasa no es que llegamos a este techo y se confirme que hemos llegado, sino que al tener la sensación que llegamos, porque la metodología ya nos hace reducir la velocidad, simplemente paramos de intentarlo, porque nos frustramos. Dejamos de intentar volvernos mejores en esta disciplina. Si ahora empiezas a aprender trading y te empieza a ir bien, pero de pronto tienes montones de trades malos seguidos y pierdes pasta, te frustras, dices la metodología que estoy usando no funciona, no es un buen mercado, etc. No dices, hostia, ahora es que hemos entrado en un mercado bajista, voy a intentar hacer shorts y aprender de esto. No cambias la metodología, simplemente te frustras y dejas de intentarlo y dices, no tengo el don innato como hacen algunas personas. Es el cambio de metodología, ¿no? Porque al llegar al techo piensas, hasta aquí. Y me ha pasado esto recientemente. Yo siempre he estado bailando en los últimos 4 años el Lindy Hop, que es bailar jazz, es un tipo de swing. Y claro, veo personas que aprenden rapidísimo, súper rápido. Y yo que he hecho clases en Barcelona, en Bulgaria, en Lituania, en no sé qué, en no sé cuántos, ¿qué me he dado cuenta? Pues que hay ciertas clases como las que estoy tomando aquí que no me gustan como enseñan en comparación a otros sitios donde se diseccionaba mucho mejor y me hacía aprender mucho más rápido. Pero, en cambio, a otras personas les sirve mucho mejor esta metodología. No es que tengan un talento innato. El talento innato será en que hay un match entre el sistema, la forma en la que aprenden, que es como lo hacen aquí, y lo que están aprendiendo, ¿no? O sea, al llegar a cierto techo simplemente pensamos hasta aquí, no estoy hecho para esto. Porque en el fondo es algo emocional y psicológico, porque cualquiera que decidiera, ¿no?, dedicarse a X, superando sus techos, lo podría conseguir. Eso sí, y es vital, siempre que encontrar la metodología adecuada. Claro, si te digo, te doy 5 millones de euros, si de aquí a estos meses eres capaz de hacer esto. Llegarías a un techo y, joder, motivado por esta cantidad de dinero, no te importaría tanto la habilidad, sino el hecho de llegar a cierto nivel. Y lo probarías muchísimo, ¿no? Esto es lo que hacía, por ejemplo, Tim Ferriss, de diseccionar ciertas cosas. Creo que quedó segundo campeón del mundo en el campeonato de tango o algo así, también diseccionando y en tiempo récord de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo en seguir practicando esa metodología. Entonces, una de las claves es preguntarnos qué nos motiva para querer superar esa meseta, ese techo, y seguir practicando. Porque en el 99% de las veces abandonamos porque la metodología que usamos no nos funciona, nos deja de funcionar simplemente. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer 1000 cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de 1000 miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con 1000 pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente
Queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas. Queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast, como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Únete ya a Sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Pues lo primero en Ninjas de la Vida es una retroalimentación positiva. Puede ser externa, por ejemplo, que alguien nos anima, o estos 5 millones de euros que yo te iba a regalar, o lo que sea, ¿no? O también podría ser perfectamente que fuera una, pues, en vez de ser una fuente externa, que esta retroalimentación positiva pudiera ser interna, que personalmente es la que utilizo yo para nutrirme, si os digo la verdad. La metodología externa, pues no hay mucha gente motivada que quiera que las cosas se te den bien. Tu familia, que es lo mejor para ti, tu novia, tus hijos, pues quieren absolutamente lo mejor para ti, esto está clarísimo. Pero una retroalimentación positiva interna, como es la que usamos la mayoría, es reforzada, en este caso, por el orgullo o incluso el ego de querer mejorarme a mí mismo como persona a través de ir mejorando este proyecto con el que estoy actualmente. ¿De acuerdo? No es casualidad que para entrar y alcanzar el famoso estado de flow del que indagué a fondo con muchos estudios en el episodio 483 y el episodio 486, me ha salido el acento italiano, esta retroalimentación también es vital para entrar en flow. La retroalimentación es uno de los factores más relevantes para sentir que estás en estado de flow, porque necesitamos un estado emocional positivo retroalimentado para seguir avanzando. ¿Cómo lo estás haciendo? Esto es la retroalimentación, es el feedback. Digo que esa retroalimentación es vital porque nos ayuda a evaluar lo que estamos haciendo bien, si estamos haciéndolo bien o no, si estamos progresando adecuadamente o no, como en la primaria, ¿no? Por esto se vio que cuando los científicos probaron el mismo experimento de memorización dando secuencias raras y números, en vez del bueno de Steve, se lo dieron a otro estudiante, este no recordó tan bien como Steve. Y Steve, recordemos que era una estudiante del montón. ¿Por qué? Pues por un motivo interesante. Y es que el bueno de Steve tenía una llamada estructura de recuperación. ¿Qué significa esto? Pues no es ningún talento especial, sino un sistema. Steve decidía con antelación qué método para retener la información iba a usar para memorizar las secuencias de números que se le daban en el experimento. Ya hablé de métodos de retener la información en el episodio 588, pero es muy interesante que el bueno de Steve sabía que, vale, vas a hacer este experimento y no se sabía exactamente lo que controlaba y el tío pues quería salir bien parado del estudio, en el sentido de que, hostia, estaba motivado para, hostia, me van a memorizar, a utilizar mi cerebro como experimento para ver cuánto memoriza el cerebro humano, pero en realidad era basado si tenían algún talento y metodologías, ¿no? Pues el tío utilizó métodos para retener mejor la información, utilizaba esta estructura de recuperación, porque intentarlo no es suficiente. Trabajar duro para sobrepasar los límites no es suficiente. Con este experimento lo que se quería probar era que los sujetos que no sobrepasaban sus límites no era porque no le importaran mucho y muchas ganas y le metieran ahí muchas ganas, sino porque no lo intentaban de una forma diferente. Esta es la palabra clave, diferente. Todos hacemos siempre lo mismo, vamos a toda velocidad porque somos novatos y hay una neuroplasticidad ahí que nos hace aprender súper rápido al principio y de pronto, ¡pum!, techo. Ah, ya está, este es mi techo innato, en vez de probar nuevas metodologías, ¿no? O sea que cuidado con proponerse una cosa con obstinación, porque el hecho de ponerse simplemente una visión de burro a la metodología que estamos usando es lo que puede hacer que nos haga, pues, hacer círculos en ese techo, esa meseta en la que, pues, no queremos estar, lógicamente. Esto es porque nuestro cerebro se adapta al entrenamiento y la práctica de la misma forma que lo hacen los músculos. De hecho, en algunos principios como la metodología de Greasing the Groove, en la fuerza, entrenando la fuerza de los músculos, lo hablaba en el episodio 362.
Digo fuerza de los músculos, pero no es así, solo. Porque veíamos y confirmábamos como la fuerza es una habilidad, porque empieza en las conexiones neuronales que tenemos antes que en los músculos, haciendo esas conexiones más eficientes. Somos potencialmente más fuertes sin tener que recurrir a la parte física de la musculatura. Por eso, el entrenarlo constantemente, el cerebro hace esas conexiones. Hostia, vamos a utilizar este patrón de movimientos, pues voy a hacerme más eficiente para que cueste cada vez menos energía, esfuerzo y fatiga. Es el cerebro que se adapta al entorno y a la práctica al que le sometemos. Algo que también veíamos en los hipocampos posteriores de los taxistas, que son mucho más grandes que los de una persona promedio, o los cerebros de personas ciegas y sordas, ¿no? Que se reconfiguran pues, para encontrar nuevos usos para las partes que no utilizan. O los músicos que comenzaron a tocar temprano, que en el fondo tenían regiones cerebrales más grandes reclutadas para controlar las manos. Claro, no es que tengan talento, es que empiezan pronto y tú también podrías haber tenido zonas más grandes si hubieras empezado a tocar música de pequeño, ¿no? Porque cuando practicamos algo lo suficiente, el cerebro reclutará las neuronas para ayudarnos a hacer el trabajo más eficientemente. Igual que lo hemos visto con la fuerza, pues lo hace también con las otras habilidades, igual que la fuerza. Es parte del ADN humano, la adaptabilidad, la resiliencia al entorno, adaptarnos. Es esta plasticidad neuronal, la neuroplasticidad, que significa que ni la estructura cerebral ni tampoco su función están fijas, sino que se adaptan, ¿vale? No lo están, porque cambian en respuesta al uso que le damos. Por esto vemos como el ejercicio físico no solo nos cambia físicamente, sino también neuronalmente, psicológicamente. Yo siempre he dicho que desde 2009 que empecé a levantar pesas en serio, aunque lo dejé varias veces, pero desde 2009 noté un cambio en mí absolutamente increíble, psicológicamente hablando, ¿vale? Que es ahí que no solo nos cambia físicamente, sino neuronalmente, psicológicamente, porque el deseo del cuerpo es de llegar a esta homeostasis, ¿vale? Que es pues, cuando empujas a tu cuerpo durante una actividad difícil, más allá de los mecanismos homeostáticos, que es el estado de equilibrio del cuerpo. El cuerpo siempre quiere estar en equilibrio, ¿vale? Que no puede compensar. Entonces, ¿qué sucede? Que la naturaleza humana saca a relucir el mejor activo valioso que tenemos, que es nuestra adaptabilidad. Las células activan distintos genes del ADN y te cambian para que ese sobreesfuerzo vaya siendo cada vez más fácil de hacer. Eso del ejercicio me ha cambiado como me ha pasado a mí es una expresión que podemos tomar como literal. No solo te cambia físicamente, te cambia a nivel hormonal, de mood, de estado de ánimo, de una forma permanente y más a largo plazo. Es por esto que en los circuitos de desarrollo personal se dice tanto lo de salir de la zona de confort, aunque el 99% de casos de los influencers que lo mencionan lo repiten porque dicen que esto te hace estar como mentalmente más fuerte, estar siempre preparado o algo así, pero en realidad es por el mecanismo biológico de la homeostasis que queremos salir de la zona de confort. Porque aprender cualquier habilidad nueva es mucho más efectivo a reestructurar el cerebro que el simple hecho de practicar una habilidad que ya conoces. A esta idea de neuroplasticidad se le llama el efecto de la ramita doblada. En inglés es algo así como bent twig effect, en el que básicamente si doblamos una rama cuando es joven y aún está creciendo, pues se doblará. En cambio, si es una rama adulta, no se verá tan afectada. Pues lo mismo ocurre con el cerebro humano. Más difícil, sí, pero se puede hacer perfectamente. Es un poco yendo en contra de la educación y el aprendizaje tradicional porque no se trata de desafiar a la homeostasis, la búsqueda del balance del cuerpo. Lo digo porque la educación tradicional cree que hay que potenciar el talento innato de cada uno en vez de hacernos salir de nuestra zona de confort intelectual para que se produzcan estos cambios de los que hemos hablado hoy. De impulsarnos a probar distintas metodologías. Esto es lo que tendría que hacer. Para confirmar, o más bien dicho, confirmarnos que las mesetas, los techos intelectuales o artísticos pueden ser superados cuando se cambia el sistema o la metodología, algo que no enseña ahora, porque solo hay un sistema, una metodología, y si llegas al 5 pelado, eres un tonto y no sirves para nada y no vas a llegar a nada en la vida. Pues imaginaros a niños descubriendo que su potencial en cualquier cosa puede convertirles en alguien con talento adquirido. En vez de decir eso de no vales para esto o tienes que encontrar una disciplina no que te guste, sino que te encaje,
O sea, haciendo posibles así ciertas acciones y éxitos que antes eran imposibles, especialmente psicológicamente para estos niños, ¿no? Porque a todos los niños que no llegan a un notable hacia arriba, se les dice que no sirve o que no amontarás a nada, y el propio entorno potencia estos pensamientos negativos, ¿no? Y lo digo, ya lo digo muchas veces, a mí me había pasado anteriormente, ¿no? Que no te crees, no tienes la suficiente confianza como para creerte a dónde puedes llegar. Nadie, no solo nadie, sino yo mismo del pasado nunca me hubiera creído que hubiera conseguido ciertas cosas que hoy en día me parecen de personas que yo en esa época decía, lástima que yo no he nacido así, lástima que yo no tengo estos genes, lástima que yo no tengo este talento. Y después de haberlo conseguido, ciertas cosas, ciertos hitos, yo qué sé, financieros, de deporte, de relaciones sociales, dinámicas sociales, digo, es que era la voz del entorno y la voz de las personas del entorno, ¿no? Porque en realidad la práctica de aquello que ponemos atención con propósito, lo que hará no es ayudarnos a alcanzar nuestro potencial, sino construirlo.